Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta según la costumbre. Pasados aquellos días se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día lo encontraron en el templo sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo sus padres, se quedaron atónitos y su madre le dijo: «Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia». Él les respondió: «¿Por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi padre?». Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Palabra del Señor. De tal palo, tal astilla. Es una frase que se dice por ahí muy seguido, pero también he escuchado esa otra frase: detrás de un gran hombre siempre hay un grande papá o una grande mamá. Es el caso, por ejemplo, de San Juan Bosco. San Juan Bosco, un hombre maravilloso, un santo de esos para andar por casa, un santo de los nuestros, un santo actual. Un santo que se dedicó a entregarse a los adolescentes, a rescatarlos, dedicado y entregado a buscar amigos y a rescatarlos. Pues alguien dijo: ¡qué gran hombre! Y otro respondió: detrás de este gran hombre hay una grande mujer. Esa era Mamá Margarita. Detrás de un hombre también hay un grande papá. Ese es el caso de Jesús. Detrás de él una grande mamá, la Virgen María, y detrás de él un grande papá, San José, a quien hoy estamos celebrando. Grandes papás, porque el Evangelio de hoy así nos lo dice. San Lucas es siempre así, nada más dice las cosas como que no las quiere decir, pero las dice. Y dice que los papás no solo eran unos grandes cumplidores de la ley, sino además unos grandes testigos. Lo que el mundo de hoy necesita. No solo unos cumplidores, no solo unos maestros que enseñan, sino aparte unos testigos que viven lo que enseñan. Eso eran María y José, que cada año por el tiempo de la Pascua se acercaban desde su hogar hasta Jerusalén. Unos 200 kilómetros, así por redondear. 200 kilómetros nos parecen que no son muchos en el día de hoy, pero en aquel tiempo los recorridos eran así en caravanas para protegerse unos a otros y eran a pie. Estos son José, María y Jesús. Todos los años no se perdía ninguna solemnidad de la Pascua vivida en Jerusalén como unos buenos cumplidores de la voluntad de Dios. Hoy diríamos como unos buenos cristianos. Qué hermoso contemplar una familia así, que no solo vive, sino hace vivir. Sí, se alimenta de Dios, se alimenta de la palabra de Dios, se alimenta de ir y festejar y hacer la experiencia de Dios en la propia Jerusalén. Por eso, qué hermoso vivir y tener unos papás así. Me encanta que Jesús los tuviera, y me encanta que Jesús nos los haya dejado como nuestros papás, no solo papás adoptivos, sino nuestros papás en la fe, María y José. Pero resulta que no solo eran cumplidores, no solo eran testigos, sino además, dice el Evangelio, ahora nos referimos a Jesús, que Jesús resulta que hace su primera escapadita. Ya hace de las suyas Jesús. Y sin embargo, la maravilla que vemos hacer a Jesús es que a sus 12 años, también él se mete en su clase de religión, vamos a decir así, a profundizar su fe. Es decir, no es simplemente uno que eso en el ambiente, por tradición, va viviendo su fe.
Él va a frecuentar la escuela donde los maestros ahí en Jerusalén enseñaban. Se mete en la escuela de ellos siendo un jovencito de 12 años. Y no solo se pone a escuchar, se pone a preguntar. Y en eso que escucha y en eso que pregunta, los pone a prueba a los mismos maestros. ¿Cuántas veces los discípulos, y eso aprendamos nosotros también, son mejores que sus maestros? ¿Cuántas veces los discípulos ponen al maestro en jaque? Le sacan los colores, como los hijos sacan los colores a los papás. Este discípulo no era como los demás. Era Jesús. No era simplemente el hijo de José o el hijo de María. Era un superdiscípulo, el Hijo de Dios. Ellos no lo sabían, pero sin embargo, sí estaban atónitos y sorprendidos ante las preguntas, también ante las respuestas que él daba. ¿Una escapada? ¿Así lo podemos pensar? ¿Una travesura de Jesús? O más bien, un momento en que él se siente seguro de estar haciendo lo que Papá Dios le pide, se siente seguro de estar en la escuela, no solo aprendiendo, sino también enseñando con su ejemplo. Y sin embargo, sus papás, que no creen que él haga así las travesuras, confiaron en él, como siempre se confiaba cuando se va en caravana o cuando iban en caravana. Así de que pensaron que iba con alguno de los familiares. Y ahí tenemos la tercera lección, de unos papás responsables. Es decir, unos papás que no simplemente después de un día y que no lo encuentran, que no se queda a dormir con ellos, después de un día así, pues podrían pensar, bueno, pues va con los familiares, total, pues la caravana y los días de caravana son largos, ya vendrá por aquí, Jesús es muy noble, Jesús es muy obediente, pero los papás eran responsables. Una lección más de estos papás para nosotros papás. La responsabilidad de nunca dejar a nuestros hijos así a la deriva, aunque sepamos que son responsables. Nunca perder nuestra responsabilidad delante de la responsabilidad de nuestros hijos. Nuestros hijos son responsables, pero también nosotros tenemos que serlo y serlo siempre. María, al encontrar a Jesús después de 3 días, se cuestiona y lo cuestiona. Nos hubieras avisado, hijo, que ya van 3 días y no te encontrábamos. Jesús, si fuera un niño moderno, a lo mejor podría decir, pero no tenía el celular conmigo, o el celular se descompuso, o se le acabó la pila, como a veces dicen los niños de hoy. Jesús era un niño de aquel tiempo. No tenía celular. Simplemente estaba en la escuela, aprendiendo y poniendo en jaque a sus propios maestros. Estaba haciendo lo que le tocaba hacer, obedecer. Si los papás lo llevaban a Jerusalén para vivir, y no solo vivir, sino experimentar y hacer la experiencia de Dios, él estaba en los caminos de su Padre, no solo aprendiendo, sino enseñando también la experiencia que él tenía de su Padre, la experiencia de Dios. Los niños también dan lecciones a los papás. Aún a su edad, aunque a veces dudemos de ellos, aunque a veces los tomemos como niños, vaya experiencias de Dios que tienen y vaya maravillosas lecciones nos dan. A veces los niños, pues le dicen a su mami, oye mami, ¿no vamos a rezar? La mamá o el papá, angustiados, preocupados por miles de cosas, a veces se les olvida lo esencial. Y aquel niño le dijo a su mami, mami, ¿no vamos a rezar? Ya nos vamos a ir a la cama. O aquella otra niña que la llevaban a operar, y entonces el doctor dijo, pues ahora te vamos a tener que dormir antes de que te operemos. Y entonces la niña, pues si me van a dormir, entonces déjenme rezar, que yo siempre rezo antes de ir a dormir. Y se puso ahí de rodillas en la sala de operaciones y empezó a rezar, porque ya iba a irse a dormir. Qué lección maravillosa para los doctores, para las enfermeras. Estos son los niños que tienen su experiencia de Dios. Este es Jesús, que está transmitiendo su experiencia de Dios, que es Dios, y que está cuestionando a estos doctores y maestros. Y todo eso lo está viendo María y José. Y José y María, atónitos, admirados, sorprendidos. No es que el orgullo les entrara como para decir ahí delante de los maestros, este es nuestro hijo, como a veces nosotros hacemos, este es nuestro hijo, claro.
María no entró en ese juego de la vanidad ni ese juego de la soberbia y el orgullo. María simplemente en su sencillez, igual que José, le dijeron: hijo, pero ¿por qué haces eso con nosotros y nos dejas así sin avisarnos? Pero dio la respuesta del millón, la respuesta ejemplar. ¿Por qué me andan buscando? ¿No saben que debo ocuparme en las cosas de mi padre? Casi podíamos decir, si fuera un niño rebelde como a veces lo somos nosotros, Jesús quizá hubiera respondido: ¿pero ustedes tienen la culpa? Ustedes me han dicho que esto es muy importante, estar en las cosas de Dios. Me quedé haciendo las cosas de Papá Dios. Inclusive si fuera muy rebelde Jesús, hubiera dicho: ¿pero ustedes no me avisaron cuando nos íbamos a regresar? Jesús simplemente dice: estoy en las cosas de mi Padre. ¿Ustedes no sabían que debo estar ahí? Y María, en su sencillez también, y José, callaron. Y ese silencio de María, silencio meditativo, qué ejemplo de mamá. Ese silencio de José también, qué ejemplo de papá, llevó a Jesús a lo que tenía que hacer y a lo que siempre hizo Jesús: obedecer. José y María, obedientes, responsables. Jesús, obediente y responsable, de tal palo, tal astilla. Qué hermoso que Jesús regrese a Nazaret y que siga sujeto a ellos, para enseñarnos que eso es lo más importante, y que si se trata de hacer la voluntad de Dios, hacerla bien. Y si se trata de estar en la casa, calladito, oculto, como lo estuvo en el silencio de Nazaret, ahí se está bien, porque cuando se está con Dios y haciendo lo que Dios nos pide, siempre se está bien. Y ahí Nazaret volvió, y como dice el Evangelio, estaba sujeto. Pero ahí en Nazaret no solo había un ejemplo de obediencia, sino había un ejemplo de verdadera experiencia de Dios. Lección para nosotros: nada de rebeldía, al contrario. En el amor lo mejor es obedecer. En el amor a Dios lo mejor es ser humilde. En el amor a Dios de un José, papá maravilloso, y de una María, mamá maravillosa, en ese camino de obediencia nace un Jesús también lleno de obediencia. Que los que así vivamos en Dios siempre nos enriquezca el obedecer y nos parezcamos más a Jesús, a María y a José.